Suéltenla, yo pago todo, dijo el jinete al ver a la campesina que le salvó la vida. Jimena Morales fue atada a un poste de madera en medio de la plaza mientras el tianguis ocurría a su alrededor como si nada. Dos hombres enviados por el comerciante más poderoso del pueblo de El Arenal ataron sus muñecas con cuerda gruesa a la vista de decenas de personas y anunciaron en voz alta que aquello era consecuencia de una deuda no pagada. Y nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Fue entonces que un caballo se detuvo al otro lado de la calle. Un hombre de sombrero de ala ancha y abrigo oscuro bajó despacio, los ojos fijos en Jimena. Se quedó parado por unos segundos, como si estuviera reconociendo algo que no esperaba encontrar. Luego, caminó con pasos tranquilos hacia el hombre de bigote espeso que supervisaba la escena con los brazos cruzados, y dijo en una voz baja que cortó el silencio de la plaza como una navaja: «Suéltenla. Yo pago todo». Esteban Villarreal miró a aquel hombre que nunca había visto antes y no dijo nada por un momento. Los dos matones se detuvieron. La plaza entera contuvo la respiración. Jimena levantó los ojos del suelo y reconoció aquel sombrero, aquel abrigo gastado por el sol y el polvo de los caminos. Reconoció la postura, los hombros ligeramente encorvados de quien cargó peso toda la vida. Y en el fondo del pecho, detrás de toda la rabia y de toda la humillación de aquel momento, algo dentro de ella se desplazó del lugar. Pero ella no dijo nada, porque Jimena Morales había aprendido desde pequeña que el sentimiento guarda silencio, y que el momento de hablar siempre llega después. La historia entre los dos había comenzado 2 años antes, en una tarde de calor sofocante que derretía el horizonte en la carretera de tierra que atravesaba la región. Joaquín Herrera se había caído del caballo. No fue un accidente espectacular, fue el tipo de colapso silencioso que ocurre cuando el cuerpo de un hombre terco finalmente presenta la cuenta de semanas ignoradas. La fiebre que él venía cargando desde la ciudad que había dejado atrás había crecido despacio, día tras día, alimentada por el calor, por la falta de sueño y por la obstinación de seguir adelante, incluso cuando los temblores ya sacudían las manos que sostenían las riendas. El caballo se detuvo solo a la orilla del camino, como si entendiera que el peso que cargaba había cambiado de naturaleza. Y Joaquín resbaló al suelo sin resistirse, los ojos entrecerrados contra el sol. Él no sabía cuánto tiempo estuvo allí. El calor hacía que la cabeza zumbara de una manera que mezclaba el tiempo y el espacio. Vio sombras, oyó voces que no podía distinguir. En algún momento sintió que lo estaban moviendo, pero no tenía fuerzas para entender cómo ni para qué. Jimena había salido más temprano ese día, porque la hierba de limón que crecía a la orilla del camino estaba en el punto justo para cosechar, y su madre, doña Elena, la esperaba para preparar los jarabes que vendían en el tianguis. Fue siguiendo esa rutina de décadas que ella lo encontró. Tenía 26 años, cabello oscuro recogido en la nuca con un cordón de cuero, y una mirada que evaluaba las cosas con una rapidez que solo viene de quien creció teniendo que decidir rápido. Miró a aquel hombre tirado en la tierra e hizo lo que cualquier persona con un mínimo de sentido común haría. Se agachó, verificó la respiración, sintió la frente con el dorso de la mano y concluyó, sin necesidad de ningún título para eso, que estaba en estado grave. Con la ayuda de doña Elena, que había caminado hasta la carretera cuando la hija tardó más de lo esperado, las dos lograron subir a Joaquín sobre el caballo y llevarlo hasta la casa. Era una construcción de adobe color tierra, con ventanas pequeñas que dejaban entrar la brisa de la tarde, y un pasillo central que llevaba hasta la habitación del fondo, donde había una cama con colchón de paja forrado con una tela de algodón bordada a mano. Allí él estuvo 18 días. Doña Elena tenía 63 años, cabellos completamente blancos, que llevaba sujetos en una trenza gruesa, y manos que llevaban en sus marcas cada una de las décadas de trabajo. La cocina, la tierra, los partos asistidos en la vecindad cuando la partera no llegaba a tiempo. No era mujer de muchas palabras, pero sabía leer el estado de un cuerpo enfermo con una precisión que asustaba a quien no conocía esa sabiduría antigua.
Hizo los tés, preparó las cataplasmas, orientó a su hija en los horarios y las dosis, y al mismo tiempo observaba a aquel extraño con la atención silenciosa de quien quiere entender quién es antes de decidir qué pensar. Jimena lo cuidaba durante las madrugadas, mientras su madre descansaba. Le cambiaba los paños, le revisaba la respiración, preparaba el caldo de gallina que él lograba tomar a pequeños sorbos cuando la fiebre bajaba lo suficiente para que volviera en sí por unos minutos. Ella no conversaba con él en esos momentos, porque rara vez estaba en condiciones de conversar, pero escuchaba, y él hablaba. En el delirio de la fiebre, Joaquín Herrera hablaba como alguien que hacía mucho tiempo no encontraba espacio para decir lo que cargaba. Hablaba de caminos, hablaba de un padre que había perdido todo lo que tenía por un hombre de negocios que sabía usar el papel mejor de lo que la mayoría sabía usar la palabra. Hablaba de contratos que su padre nunca entendió bien, de números que crecían como maleza, de visitas que comenzaban con un apretón de manos y terminaban con documentos que lo cambiaban todo. Hablaba de un nombre que volvía siempre, con la repetición que solo tienen las pesadillas. Jimena escuchaba y guardaba, no porque pensara que aquello sería útil algún día, sino porque así era ella. Guardar era un instinto, una segunda naturaleza formada por años de ver a su madre guardar cada recibo, cada billete, cada conversación importante. El papel no desaparece, decía siempre doña Elena. La palabra se va, el papel se queda. Al 18º día, la fiebre cedió por completo. Joaquín abrió los ojos con lucidez y se quedó mirando el techo de madera por un largo rato antes de girar la cabeza y encontrar a Jimena sentada en una silla junto a la cama, bordando con la concentración de quien no necesita conversación para estar presente. «¿Cuánto tiempo?», fue lo que logró decir. «18 días», respondió ella sin apartar la vista del bordado. Él se quedó en silencio. Luego preguntó dónde estaba el jinete. Ella dijo que estaba bien, que el hijo del vecino lo había cuidado. Él preguntó su nombre. Ella lo dijo. Él dijo el suyo. Y por un momento aquello fue todo lo que necesitó ser dicho. En los 3 días siguientes, mientras él se recuperaba lo suficiente para sentarse en el porche y luego para caminar despacio por el patio, Jimena observaba desde lejos. No era mujer de acercarse sin motivo, y algo en su postura decía que él tampoco era hombre de buscar conversación fácil. Pero al segundo día, cuando él se quedó parado en la orilla del patio mirando la tierra seca y las matas de maíz que aún luchaban contra el calor de la temporada, ella fue hacia él con un vaso de agua y dijo, sin rodeos: «Usted dijo muchas cosas cuando tenía fiebre». Él se volvió hacia ella con una mirada que no sabía si debía ser de vergüenza o preocupación. «¿Algo que importe?», preguntó él. «Aún no lo sé», respondió ella. Y se fue. Él pasó otro día pensando en esa respuesta. En la mañana del día en que se fue, Joaquín dejó dinero sobre la mesa de la cocina, una cantidad que Jimena calculó como más que suficiente para cubrir los 18 días y aún sobrar. Ella tomó el dinero, fue al porche donde él preparaba el caballo y se lo devolvió todo sin decir una palabra. «No lo acepto», dijo ella, cuando él intentó rechazar la devolución. «Cualquiera haría lo mismo», respondió ella, cuando él insistió en que era justo. «Entonces estamos a mano», zanjó ella, cuando él empezó a decir que tenía una obligación. Él guardó el dinero en el bolsillo con una mirada que mezclaba respeto y algo que ella no supo nombrar en ese momento. Montó en el caballo, y antes de tirar de las riendas dijo: «Voy a volver». Ella no respondió. Se quedó de pie en la tranquera, observando al caballo alejarse por el camino de tierra, hasta que el polvo se cerró detrás de él y lo tragó. Y entonces entró a hacer lo que tenía que hacer, porque promesas de desconocidos eran cosas que Jimena Morales había aprendido a no contar en el balance final de la vida. Lo que ella no sabía era que 2 años después, cuando Joaquín regresó, no era la única que había estado esperando eso. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal.
Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Para entender lo que pasó en ese tianguis, hay que entender lo que había pasado antes. Y antes era una historia que tenía el nombre del padre de Jimena escrito en cada capítulo. Alberto Morales había sido un hombre bueno en el sentido más simple y más difícil de esa palabra. El tipo de persona que no cree que el mundo pueda ser deliberadamente cruel porque él mismo nunca lo fue. Trabajaba su tierra con método y cuidado. Criaba algunos animales, vendía el excedente en el tianguis, cuidaba de su esposa y su hija con lo que tenía. No era rico, pero era honesto, y durante muchos años eso pareció ser suficiente. Fue cuando la sequía llegó. No fue una sequía de un solo año. Fue ese tipo de sequía persistente que va llegando despacio. Primero como aviso, luego como certeza, y por último como una sentencia que toda la comunidad conoce, pero nadie quiere pronunciar en voz alta. Las matas de maíz fueron las primeras. Después los frijoles. Después los animales más pequeños, que necesitaban más de lo que la tierra podía ofrecer en ese momento. Alberto aguantó 2 años haciendo cuentas y recortando gastos antes de admitir que necesitaba ayuda externa. Esteban Villarreal fue a verlo antes incluso de que él fuera a buscar a alguien. Así operaba Esteban. Sabía, antes que los demás, cuándo alguien estaba en dificultades. Tenía oídos repartidos por el pueblo, personas que, sin entender que estaban siendo usadas como instrumentos, comentaban sobre cosechas flacas, sobre animales vendidos, sobre el semblante preocupado de fulano o mengano. Esteban llegó a la casa de Alberto una tarde de sábado con una sonrisa amplia y una propuesta que sonaba como solución. El contrato que Alberto firmó estaba escrito en un lenguaje que él no dominaba. Eso no era casualidad. Las cláusulas de intereses estaban enterradas en medio de párrafos largos, con términos que para un hombre de campo parecían detalles técnicos sin importancia. Alberto firmó donde Esteban le indicó, sin entender que cada línea era una trampa que solo se cerraría con el tiempo. Al salir, Esteban le dio una palmada en el hombro y le dijo que estaba ahí para ayudar, que eran vecinos de toda la vida, que la comunidad necesitaba apoyarse. Alberto volvió a casa aliviado. Elena notó que estaba más tranquilo. Jimena, que tenía 11 años ese año, vio a su padre sonreír en la cena por primera vez en meses. Pero el alivio fue breve. Los pagos que empezaron simples fueron creciendo. Cada vez que Alberto creía que estaba por liquidar el monto, descubría que los intereses habían añadido más. Fue a buscar a Esteban para entender. Esteban le mostraba los papeles. Señalaba los números con la paciencia de quien está siendo muy generoso al explicar algo obvio, y decía que todo estaba ahí, que Alberto había firmado. Y Alberto, que no entendía los términos, pero tenía la firma, no sabía cómo reclamar. Los años pasaron. La deuda fue creciendo. Alberto fue envejeciendo bajo ese peso invisible, trabajando cada vez más para pagar cada vez menos. Elena lo notaba, pero el marido nunca contó el tamaño real del problema, porque le daba vergüenza. Le daba vergüenza haber firmado sin entender, le daba vergüenza haber traído eso a su casa, y esa vergüenza lo aisló en una soledad que ninguna palabra de Elena podía alcanzar. Jimena creció viendo a su padre encogerse, viendo su sonrisa volverse más rara, viendo sus hombros encorvarse bajo un peso que ella no podía nombrar cuando era niña, pero que fue aprendiendo a reconocer con el tiempo. Hizo preguntas que su padre esquivaba, escuchó fragmentos que no se completaban, y fue construyendo pieza por pieza una comprensión incompleta de que había algo malo que involucraba a Esteban Villarreal sin lograr entender exactamente qué. Cuando tenía 17 años, su padre la llamó para una conversación que nunca habían tenido antes. Se sentó en la mesa de la cocina con una expresión grave que ella nunca le había visto y fue directo. Si algún día ya no estoy aquí, necesitas saber que tienes una deuda con Esteban. No sé decirte el número exacto porque él siempre lo cambia, pero está en los papeles que guardo en el baúl del cuarto. Jimena se quedó mirando a su padre sin entender si esa conversación era sobre un viaje o sobre otra cosa. «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?», preguntó ella.
Porque eres la que más se parece a mí, dijo él, y por eso eres tú quien necesita saberlo. Ella quiso preguntar más, pero él se levantó, fue al patio, y el asunto nunca se retomó entre ellos. 2 años después, Alberto tuvo una complicación en el corazón que comenzó con un dolor que ignoró durante días, porque no era hombre de parar por causa de un dolor. Cuando finalmente cedió y fue al médico en Guadalajara, el cuadro ya había avanzado más de lo debido. Estuvo hospitalizado 3 semanas. Volvió a casa más delgado y más callado. Y 6 meses después, en una madrugada en que Elena despertó con el silencio donde debía haber respiración, él se había ido de la manera más silenciosa que vivió. Jimena tenía 24 años, encontró los papeles en el baúl, como su padre había dicho. Los abrió, leyó lo que podía entender y sintió el estómago encogerse cuando los números se fueron haciendo lo suficientemente claros como para darse cuenta de que aquello era demasiado grande para lo que ella había imaginado. No se lo contó a su madre. Elena estaba desolada por la pérdida de su marido, y la hija decidió que ya había suficiente peso en su corazón sin añadir eso. Jimena lo cargó sola. Abrió su puesto en el tianguis con más fuerza que nunca. Vendía queso, bordados, hierbas medicinales, lo que fuera. Guardaba cada centavo con un sistema que había aprendido de su madre. Cada venta anotada, cada gasto registrado, cada pago documentado con recibo. Iba a ver a Esteban cada mes y pagaba lo que podía. Y Esteban recibía con la sonrisa de quien sabe que lo que recibe no es suficiente. Pero finge que sí, mientras los intereses trabajan por debajo. Fue don Hipólito quien abrió los ojos de Jimena al tamaño real del problema. Hipólito Castillo tenía 70 años, había trabajado durante décadas en una notaría del pueblo vecino antes de jubilarse y regresar a El Arenal, donde había nacido. Era un hombre pequeño, de gafas gruesas y modos apacibles, que pasaba las tardes en el porche de su casa leyendo los mismos libros por 3ª o 4ª vez. No se metía en la vida de los demás por principio, pero era incapaz de ignorar una injusticia cuando ésta llegaba a él por vías naturales. Jimena fue a verlo por recomendación de doña Marta, la vecina que vendía pan en el tianguis al lado de su puesto. Marta era una mujer de 52 años, locuaz y generosa, que conocía todo el pueblo y sabía, con la precisión de quien lo oye todo, quién podía ayudar con qué. Al darse cuenta de que Jimena estaba demasiado pálida para una mañana de tianguis normal y preguntarle qué pasaba, Jimena le contó lo suficiente para que Marta dijera: «Ve a hablar con don Hipólito». Hipólito analizó los contratos del padre de Jimena durante 2 tardes enteras. Le pidió que volviera al 3er día, y cuando ella llegó, él tenía los papeles organizados sobre la mesa y una expresión que ella reconoció como la de alguien que ha encontrado lo que buscaba, pero no sabe bien cómo se siente al respecto. «Aquí hay irregularidades serias», dijo, con la voz baja de quien no quiere que esa frase salga por las ventanas. «Los intereses compuestos que está cobrando exceden lo que el contrato original autoriza. El valor real de la deuda, calculando lo que ya pagaste, es mucho menor de lo que él presenta». Jimena se quedó mirándolo. «¿Eso quiere decir que puedo impugnarlo?», preguntó. «Quiere decir que si hay un dictamen formal que documente las irregularidades, tienes base para presentar una impugnación», respondió. «Puedo elaborar ese dictamen». Salió de su casa con los pies más ligeros de lo que habían estado en mucho tiempo. Por primera vez desde que había encontrado los papeles en el baúl de su padre, veía algo que se parecía a una salida. Volvió 3 días después, como habían acordado. Don Hipólito abrió la puerta antes de que ella tocara, como si estuviera esperando con ansiedad, pero con la ansiedad equivocada. Estaba pálido. Hizo un gesto para que entrara, cerró la puerta y se quedó de pie en medio de la sala sin poder mirarla directamente. «Necesito disculparme», dijo. «¿Por qué? No puedo hacer el dictamen». El silencio que siguió pesó más que cualquier respuesta que él pudiera haber dado. «No puedo explicar el motivo», continuó, «pero no puedo». Jimena se quedó mirando a aquel hombre mayor que había pasado toda la vida en la notaría
y que en ese momento no podía mirarla, y entendió todo lo que no estaba diciendo. Alguien había hablado con él antes de que ella regresara. Alguien que pesaba más, que asustaba más, que prometía más o amenazaba más de lo que ella podía ofrecer o soportar. Le agradeció con una voz que no tembló, tomó los papeles y se fue, y solo dejó que la rabia apareciera cuando estuvo lo suficientemente lejos para que nadie la viera. En aquellas semanas, el peso que cargaba sola se había vuelto físico. Se despertaba demasiado temprano y se dormía demasiado tarde, y en medio había horas en las que se detenía en medio de lo que estaba haciendo y se quedaba simplemente quieta, como un reloj al que hay que darle cuerda, pero que no puede dársela solo. No lloraba, no se quejaba. Guardaba todo dentro con la eficiencia característica de quien fue criada en la escuela del silencio productivo. Pero había noches en que se acostaba en la cama con los ojos abiertos y pensaba en su padre. Pensaba en cómo él había cargado con eso durante los años que lo hizo, en esa soledad que ahora entendía por dentro, y sentía una mezcla de dolor y algo parecido a cercanía, como si finalmente comprendiera lo que él había sentido sin que él tuviera que contarlo. Doña Elena lo notó. La madre siempre notaba, incluso cuando la hija hacía todo lo posible por no demostrarlo. No dijo nada durante semanas, porque conocía a Jimena y sabía que forzar una conversación antes de tiempo era como forzar una puerta cerrada. Solo lastima. Pero una tarde, al regresar del tianguis, escuchó a dos mujeres hablando sobre la situación de su hija con la naturalidad despreocupada de quien no sabe que la persona está cerca. Y escuchó cosas que Jimena nunca le había contado. Llegó a casa, puso la bolsa sobre la mesa y se sentó. Ximena estaba bordando en el porche. Cuando entró y vio la expresión de su madre, lo supo de inmediato. «¿Cuánto debías?», preguntó Elena. Ximena dejó el bordado a un lado. «Mamá, ¿cuánto?». Ella dijo la cifra. Elena se quedó tan callada que por un momento Ximena pensó que no la había escuchado. Entonces la madre se llevó ambas manos al rostro y comenzó a llorar sin ruido, con el delantal apretado contra la boca, como si intentara contener lo que estaba saliendo. Y Ximena, que había pasado meses sin derramar una lágrima, sintió los ojos arder de una manera que no supo controlar. Se quedaron así por un rato. Luego Elena bajó el delantal, se limpió el rostro, respiró hondo y dijo: «Tu padre lo sabía». «La deuda era de él, mamá». Nueva pausa, nueva respiración. «Deberías habérmelo contado», dijo Elena. «Ya estabas tan triste». «Soy vieja, Ximena. No soy de vidrio». Ximena no respondió. Pero la culpa de haber intentado proteger a su madre y el miedo de que esa protección hubiera sido un error quedaron sembrados dentro de ella como una segunda deuda, esa que no tenía número. En las semanas siguientes, Esteban Villarreal escaló la presión de una manera que dejó claro que se había dado cuenta de que Ximena había intentado buscar ayuda. Envió a sus dos hombres a revisar el puesto en el tianguis con la excusa de verificar irregularidades en los productos. No encontraron nada, porque no había nada que encontrar, pero la escena fue lo suficientemente pública para que el mensaje llegara a los clientes que observaron. Y el mensaje era simple. Asociarse con el puesto de Ximena era asociarse con un problema. Los clientes antiguos empezaron a pasar de largo. Primero uno, luego tres, luego una fila silenciosa de ausencias que ella fue contando con ese tipo de precisión dolorosa que viene de quien anota todo. Doña Marta, que vendía pan al lado, se sintió demasiado avergonzada para seguir saludando con normalidad, porque alguien le había dicho que involucrarse con Ximena podía traer inconvenientes. Marta no era mala persona, era solo una mujer que había construido su vida con cautela y no estaba en posición de arriesgar lo que tenía. Y Ximena entendió eso racionalmente, aunque el corazón tardara más en comprender. Fue en ese ambiente que llegó el documento. Era un protocolo formal de transferencia de posesión de la propiedad, fundamentado en una cláusula del contrato del padre que permitía al acreedor tomar el inmueble en caso de incumplimiento superior
a 6 meses consecutivos. Jimena estaba en el 7º mes. El documento había sido enviado a la notaría del pueblo vecino para su registro formal. Ella recibió el sobre una mañana fría con el rocío aún en el suelo del patio. Leyó, releyó, lo dobló con cuidado y lo guardó en la cajita de madera que estaba debajo de la cama, donde también estaban cada recibo, cada anotación, cada fecha de pago, cada centavo documentado que había pagado a lo largo de los años. Esa cajita era la única arma que tenía, y hasta ese momento no había sabido cómo usarla. A la mañana siguiente, fue al tianguis como siempre. Abrió el puesto, organizó los quesos, dobló los bordados, alineó los frasquitos de hierbas, y se quedó de pie detrás del puesto, con el rostro vuelto hacia quienes pasaban, como si el sobre no existiera, como si el protocolo de transferencia no existiera, como si la cajita de madera debajo de la cama no fuera lo único que se encontraba entre ella y perderlo todo. Ese día los 2 esbirros de Esteban fueron hacia ella antes de que el tianguis se calentara. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Y fue entonces cuando el caballo se detuvo. Había un detalle que Esteban había calculado mal, y ese detalle era Jimena. Él había asumido que ella cedería antes de llegar al 7º mes. Las mujeres solas con madre enferma y tierra que cuidar generalmente cedían antes de eso, según la experiencia que había acumulado a lo largo de los años. Vendían algo, pedían ayuda a algún pariente, o simplemente aparecían con la cabeza baja y firmaban un acuerdo de renegociación que en la práctica solo aumentaba la deuda. Con otras palabras, Jimena no había hecho ninguna de esas cosas. Él no había contado con la cajita de madera, no había contado con los años de Elena enseñándole que el papel no desaparece, y definitivamente no había contado con el hecho de que esa mujer de 28 años había guardado cada centavo pagado con la meticulosidad de un contador y podría, si era necesario, presentar cada transacción con fecha y valor exactos. Y no había contado con Joaquín. La plaza de El Arenal se quedó con la respiración suspendida. Los esbirros tenían las manos en la cuerda que ataba a Jimena al poste. Esteban tenía los brazos cruzados con la expresión de quien está viendo cobrar una cuenta atrasada, aburrido y satisfecho al mismo tiempo. Y en medio de aquel silencio tenso, llegó aquel hombre de sombrero de ala ancha, chaqueta oscura gastada por el polvo de los caminos, cabello oscuro con algunas hebras de plata que no tenía 2 años atrás, caminando con el paso calmado y deliberado de quien no tiene prisa porque ya tomó la decisión antes de bajar del caballo. Joaquín Herrera tenía 43 años. Era un hombre de complexión ancha y manos marcadas, el tipo de rostro que el sol y el tiempo trabajan con honestidad, dejando cada línea donde la vida la colocó. Tenía ojos oscuros, con un peso silencioso que la gente a veces confundía con arrogancia, y que era en realidad lo opuesto. Era la reserva de quien aprendió que hablar poco significa decir más cuando importa. «Suéltela», dijo. «Yo pago todo». Esteban se enderezó. Miró a aquel desconocido con la mirada de quien está calculando rápidamente. Sus hombres lo miraron esperando instrucción. «¿Quién es usted?», preguntó Esteban con la voz de quien pregunta, pero ya está formulando la respuesta que va a dar independientemente de lo que oiga. «Alguien que conoce esos contratos», respondió Joaquín. Era una respuesta demasiado corta para ser inocente, y Esteban lo notó. Se quedó inmóvil por un segundo que pareció más largo de lo que fue. Luego hizo un gesto a los hombres que soltaron las manos de Jimena. Ella se quedó de pie contra el poste por un momento, frotándose las muñecas. Miró a Joaquín. Él la miró a ella. Y por unos segundos los dos se quedaron así, con la plaza entera alrededor y el sol de la mañana creciendo sobre el horizonte polvoriento, sin decir nada. Luego, ella tomó los productos del puesto con movimientos firmes y se fue sin mirar atrás. Joaquín se quedó en la plaza.
Sacó de la chaqueta un sobre y se lo entregó a Esteban con la misma calma de quien entrega correspondencia rutinaria. «El valor completo que consta en los contratos», dijo, «incluyendo lo que se cobró en los últimos meses». Esteban abrió el sobre, contó el dinero con el pulgar. Miró a Joaquín. «Esto no cierra nada», dijo. «Cierra a los matones en la plaza», respondió Joaquín. «El resto lo discutimos». Esteban no respondió de inmediato. Había algo en la postura de aquel hombre que lo incomodaba de una manera que aún no sabía nombrar. No era el dinero, era esa frase. «Yo conozco esos contratos». ¿Quién decía eso? Alguien que había visto contratos parecidos antes. Alguien que tenía información. Y la información Esteban lo sabía mejor que nadie. Era el único bien que realmente amenazaba. En la tarde de aquel día, Joaquín fue a la casa de Jimena. Elena lo recibió en la puerta antes siquiera de que él tocara, como si estuviera esperando, con una expresión que mezclaba cautela y curiosidad. Lo miró por un momento, luego se apartó para dejarlo entrar. Jimena estaba en la cocina con la espalda vuelta hacia la puerta. No se giró cuando oyó los pasos. «Dije que iba a volver», dijo él. «2 años después», respondió ella, aún de espaldas. «Tuve mis razones. Todo el mundo las tiene». Ella se giró y se quedó mirándolo con esa mirada directa que él había recordado cuando estaba en el camino, cuando tenía fiebre, en las pocas veces que había pensado en aquella casa durante los 2 años que pasaron. «¿Por qué pagaste?», preguntó ella. «Porque me salvaste». «Dije que no quería deuda». «Y yo dije que iba a volver. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo». Ella se quedó en silencio. Luego jaló una silla, se sentó y miró la mesa. «Deberías haberme preguntado antes de hacer esto», dijo. «Ahora Esteban va a creer que tienes a alguien de afuera apoyándote y va a apretar más. O va a retroceder. ¿No conoces a Esteban?» «No, pero conozco el tipo». Ella levantó los ojos hacia él. «Hay algo que necesitas saber», dijo él. Y necesitaba venir a contarlo antes que cualquier otra cosa. Y fue entonces cuando contó. En las noches de fiebre, 2 años atrás, había hablado sobre el padre. Había hablado sobre el hombre que había destruido a su familia décadas atrás, en un pueblo a días de distancia de allí. Había dicho un nombre que volvía siempre en las pesadillas, el nombre de un comerciante que usaba contratos como trampa, que cobraba intereses que crecían invisibles, que sonreía mientras se llevaba lo que las personas más necesitaban. El nombre que había dicho era Esteban Villarreal. Jimena se quedó quieta. «Estabas delirando», dijo, pero la voz le salió diferente, más baja. «Sé lo que dije. Y cuando me devolviste el dinero hace 2 años y me fui, empecé a juntar la información que tenía de mi padre con lo que había visto en esa región. El apellido Villarreal aparecía siempre. La forma de operar era la misma. Su padre tenía tierra en una región a 2 días de aquí. Perdió todo por un contrato que no entendió completamente. Eso fue hace 30 años, cuando yo era niño». Hizo una pausa. «Mi padre trató de advertir a otras personas de la región sobre los métodos de Esteban en aquel tiempo. Trató de ayudar a algunas familias a entender lo que estaban firmando». Jimena se quedó callada por un largo momento. «Mi padre mencionó», dijo despacio, como si estuviera sacando un recuerdo de un lugar profundo. «Una vez, solo una vez, dijo que había un hombre que había tratado de ayudarlo cuando la deuda comenzó, que no le hizo caso porque pensó que era cosa de un extraño metiéndose». Se detuvo. ¿Cuál era el apellido de su padre? «Herrera». El silencio que siguió fue de otro tipo. No el silencio de la incomodidad o la duda. Era el silencio de cuando 2 caminos que anduvieron paralelos por décadas se cruzan de repente en el mismo punto, y la persona necesita un momento para aceptar que eso es real. «Manuel Herrera», dijo ella. Él se quedó absolutamente inmóvil. «¿Cómo sabes el nombre de mi padre?» «Mi madre lo mencionó. Después de que mi padre se fue, ella dijo que el esposo me había contado sobre un hombre llamado Manuel Herrera,
que había tratado de ayudarlo, que mi padre no le había hecho caso, que después supo que ese hombre también había perdido la tierra por culpa de Esteban. Joaquín se puso de pie en la cocina de aquella mujer con la sensación de que el suelo había cambiado de consistencia. Su padre había tratado de ayudar a Alberto Morales. Alberto no le había hecho caso. Manuel había sido destruido por la misma mano que después destruyó a Alberto, y los hijos de los dos estaban ahora en la misma cocina, sentados frente a frente, con la misma deuda moral pesando sobre los dos de formas opuestas. Elena apareció en la puerta de la cocina con una bandeja de té, como si el té fuera la respuesta para cualquier cosa que estuviera pasando. Colocó las tazas sobre la mesa, miró a Joaquín por un largo tiempo, con los ojos entrecerrados de la mujer que ha visto muchas cosas y que no necesita mucha explicación para entender lo que importa. Herrera dijo, «Sí, señora». Su padre era un hombre bueno. Él no respondió de inmediato. Había algo en esa frase, viniendo de aquella mujer mayor, en una cocina de adobe, en una tarde calurosa de pueblo, que llegó a un lugar que él ya no sabía que existía. «Lo era», dijo por fin. Elena asintió, tomó la bandeja de vuelta y se fue al cuarto sin decir más. Ximena miró al espacio donde su madre había estado y dijo sin mirar a Joaquín, «Ella no se emociona por nada». «Lo sé», dijo él. «Ya la vi trabajar 18 días seguidos sin dormir bien». Por un segundo Ximena casi sonrió, pero no sonrió. «¿Por qué tardaste 2 años?», preguntó de nuevo, pero ahora la pregunta tenía un peso diferente. «Necesité juntar las piezas. Después de irme de aquí, volví a donde había vivido mi padre. Encontré las cartas que él había guardado, documentos, nombres. El nombre de Esteban aparecía en todo. Pasé tiempo entendiendo el tamaño de esto antes de venir». La miró. «No quería llegar con información a medias. ¿Y ahora tienes información completa?» «No toda, pero lo suficiente para empezar». Ella se quedó en silencio un momento. «¿Empezar qué?» «A resolver esto de la manera correcta». Ximena se levantó, fue hasta la ventana y se quedó mirando el patio. El sol de la tarde hacía que el maíz seco brillara de una forma que parecía demasiado bonita para algo que tenía sed. «Tú entiendes», dijo ella sin volverse, «que no necesito a un hombre para resolver mi problema». «Entiendo. Sé que si acepto algo tuyo no será por debilidad». «Lo sé. Y que si necesito que te vayas te lo voy a decir». «Te escucharé». Pausa. «Entonces puedes quedarte esta noche», dijo ella. «Mamá va a preparar el cuarto de atrás». Él se quedó, y fue el comienzo de algo que ninguno de los dos supo nombrar en ese momento, porque ambos eran del tipo de persona que solo nombra cuando está segura, y la certeza era algo que la vida les había enseñado a construir despacio. Joaquín se instaló en la posada del pueblo al día siguiente, porque quedarse en casa de Ximena generaría el tipo de comentarios que ella no necesitaba. La posada era administrada por una señora llamada Doña Concepción, 68 años, cabellos teñidos de un color indefinido entre el rojo y el castaño, que lo sabía todo del pueblo con la precisión de quien vive en el lugar de más circulación de gente y que conversa con cada huésped como si fuera la última persona en la tierra con quien va a hablar. Fue con Doña Concepción que Joaquín empezó a entender el tamaño de lo que Esteban había construido en El Arenal. No hizo preguntas directas. Hizo lo que había aprendido a hacer en los caminos. Llegó, se quedó callado, dejó que la conversación fluyera. Tomaba café con Doña Concepción cada mañana y escuchaba. La señora hablaba con la naturalidad de quien no se da cuenta de que está dando información, porque para ella no era información, era historia de la comunidad, eran cosas que todo el mundo sabía. Don Alberto, que Dios lo tenga, fue a quien más lamenté, dijo ella una mañana, revolviendo el azúcar en el café con una lentitud pensativa. Hombre trabajador como él, honesto como pocos. Pero Esteban es así, no es con los perezosos con quienes se mete, es con los que tienen algo que él quiere. ¿Hizo eso con otros?, preguntó Joaquín, como quien pregunta algo obvio. Hijo, la mitad de las propiedades que tiene hoy
eran de otras familias. La familia Castillo perdió el rancho hace unos 15 años así. Don Ignacio se quedó sin el ranchito que tenía. Hay una o dos más que sé, pero no quiero mencionar porque los hijos aún viven aquí y es delicado. Y nadie hizo nunca nada. Doña Concepción dejó de revolver el café. ¿Quién iba a hacerlo? Él tiene a sus hombres, tiene el dinero, tiene los contratos. Y un pueblo pequeño es así. Todo el mundo tiene miedo, porque todo el mundo depende de algo que le pueden quitar. Hizo una pausa. Hasta que llega alguien que no tiene miedo. Ella lo miró con ese tipo de mirada que significa más de lo que parece. Joaquín volvió a su taza sin decir nada, pero escuchó. Esteban, mientras tanto, no se quedó quieto. Tenía sus propios oídos en el pueblo y los oídos trajeron información. El forastero se había quedado, se había instalado en la posada, lo habían visto en casa de Jimena. Había dicho que conocía los contratos. Ese detalle era lo que más preocupaba a Esteban, porque un hombre que dice que conoce contratos o está faroleando o sabe demasiado. Y Esteban no era del tipo de persona que apostaba a cuál de los dos era el caso. Mandó a su hombre de confianza, un sujeto callado llamado Faustino, a verificar quién era ese Joaquín Herrera. Faustino volvió con pocas cosas, hombre de paso por los caminos, sin domicilio fijo conocido, sin parientes en la región. Nada sospechoso, pero tampoco nada que explicara por qué había aparecido, pagado la deuda de Jimena sin dudar y se había quedado. Esteban decidió actuar antes de entender completamente, porque así había operado toda la vida. En la duda, atacar primero. Esparció por el pueblo, por medio de la red discreta de personas que le debían favores, que el forastero era un aventurero sin procedencia, probablemente alguien que pretendía aprovecharse de una mujer en situación vulnerable. La historia llegó rápidamente a doña Marta, quien se la contó a otras dos mujeres del tianguis y ellas a sus respectivas familias. En 48 horas, la mitad del pueblo había escuchado alguna versión de aquello. Jimena se enteró cuando fue al tianguis, 2 días después de la llegada de Joaquín, y encontró miradas que antes eran neutras, ahora cargadas con la curiosidad incómoda de quien sabe algo, pero no está seguro de si debe decirlo. Doña Marta se acercó al puesto con una expresión de quien quería decir algo y no sabía cómo empezar. «Marta», dijo Jimena directa, «¿qué pasa?» «Jimena, están diciendo cosas. Siempre lo hacen. ¿Qué en específico?» Marta lo contó con la delicadeza torturada de quien intenta ser honesta, sin causar daño. Jimena escuchó todo con el rostro impasible. Cuando Marta terminó, Jimena asintió, agradeció y volvió a los quesos. Esa tarde fue a la posada. Encontró a Joaquín en el balcón con una taza de café y la mirada en el horizonte de la plaza. Se sentó en la silla de al lado sin preocuparse por las formalidades. «Esteban está diciendo que eres un aprovechado», dijo ella. «Esperaba menos que eso», respondió él. «¿No te preocupa? ¿Que lo que la gente piense de mí?» Él se volvió hacia ella. «Nunca me ha importado mucho. Puede estorbar lo que quieres hacer. Lo que quiero hacer no depende de lo que el pueblo piense de mí». Ella se quedó mirándolo. «¿De qué depende, entonces?» «De los papeles que guardas en la cajita de madera debajo de la cama», dijo él. Jimena se quedó inmóvil. «¿Cómo sabes de la cajita?» «Lo mencionaste cuando la fiebre de mi 15º día bajó lo suficiente para que pudiera oír. Dijiste que tu madre te había enseñado que el papel no desaparece. La palabra sí. Dijiste que guardabas todo». Ella lo miró por un momento con una expresión que él no pudo descifrar del todo. «Oías en esas noches», dijo ella. «No siempre, pero a veces sí». Pausa. «¿Qué más oíste?» «Muchas cosas. Nada que vaya a usar en tu contra». Ella se levantó. «Quiero ver los papeles que tienes de tu padre», dijo. «Mañana. A las 8 aquí». Se fue sin despedirse, que era su manera. Y Joaquín se quedó en el balcón con la sensación de que la conversación había terminado en el punto justo. A la mañana siguiente, sentados en la mesa de la posada mientras doña Concepción fingía no estar prestando atención desde la cocina, ellos extendieron 2 conjuntos de documentos.
De un lado, los papeles que Joaquín había encontrado entre las cosas de su padre, cartas, borradores de contratos, algunas notas de Manuel sobre lo que había notado en las negociaciones con Esteban décadas atrás. Del otro lado, los papeles de Jimena, recibos, anotaciones de pago, copias de los contratos de su padre. Era la primera vez que ella veía esos dos conjuntos juntos, y fue allí, mirándolos lado a lado, que la dimensión del patrón se volvió visible de una manera que nunca había logrado ver mirando solo el suyo. La estructura de los contratos era idéntica, los mismos términos oscuros en las mismas posiciones, las mismas cláusulas de interés compuesto escondidas en los mismos párrafos largos, el mismo lenguaje diseñado para parecer comprensible mientras no lo era. Esteban había usado el mismo modelo durante décadas, solo actualizando los nombres y las cantidades. «Tiene un modelo», dijo ella. «Y si tiene un modelo, hay otras víctimas con contratos iguales», respondió él. «Pero esa gente tiene miedo. Escuchaste lo que dije sobre don Hipólito». «Lo sé. Por eso tenemos que empezar por don Hipólito». Jimena lo miró. Él se negó. «Ya lo intenté». Se negó cuando estaba solo, con miedo de que cualquier cosa que dijera pudiera usarse en su contra sin protección. Joaquín hizo una pausa. «Pero empezó un dictamen. Dijiste que hizo eso antes de echarse atrás. Dijo que no lo iba a terminar, pero lo empezó. Y cuando alguien empieza un dictamen formal en una notaría, normalmente archiva una versión intermedia por precaución. Es práctica común. Un hombre que pasó la vida en la notaría sabe eso mejor que nadie». Él la miró. «Necesito hablar con él». «No va a hablar contigo. Va a hablar contigo. Si vas con lo que tenemos aquí, mostrándole que no estás sola, que hay más evidencia de la que él imagina, que su riesgo no es mayor que el riesgo de seguir callado, tal vez cambie de opinión». Jimena se quedó mirando los papeles esparcidos sobre la mesa. «O se va a asustar más», dijo ella, «o se va a asustar más. Pero al menos sabrá que hay alguien dispuesto a llegar hasta el final». Ella dobló sus propios papeles con cuidado y los guardó. «Voy a verlo hoy», dijo ella. Sola. Él no discutió. Don Hipólito abrió la puerta antes de que ella tocara, como la otra vez con la misma ansiedad equivocada en el rostro. Pero esta vez había algo diferente en su expresión, algo que Jimena reconoció como culpa no digerida. Ella entró, se sentó, puso los papeles sobre la mesa, tanto los suyos como los de Joaquín, y empezó a hablar con la voz firme de quien no está pidiendo un favor, sino presentando una realidad. Mostró el patrón entre los contratos, mostró las anotaciones del padre de Joaquín, que había notado la misma estructura 30 años atrás. Mostró cuánto había pagado ella y cuánto se le seguía cobrando según la matemática irregular de Esteban. Don Hipólito se quedó mirando todo en silencio. Tomó algunos papeles, se puso los lentes gruesos, leyó, releyó, los devolvió, se quitó los lentes. «Sé que tienes miedo», dijo ella, cuando él se quedó callado por demasiado tiempo. «Y lo entiendo. No estoy aquí para culparte por haberte echado atrás. Estoy aquí porque eres la única persona en este pueblo con suficiente conocimiento para entender lo que está escrito en estos contratos y para ponerlo en palabras que puedan llevarse a alguien con autoridad para hacer algo. Si hago esto», dijo él en voz baja, «Esteban va a saber que fui yo». «Lo sabrá de todos modos», respondió ella. «La cuestión es si cuando lo sepa estarás de pie con lo correcto o encorvado con lo seguro». Silencio. «Cuando mi padre era joven», continuó Jimena, «hubo un hombre llamado Manuel Herrera que intentó ayudarlo a entender los contratos. Mi padre no escuchó. Manuel también lo perdió todo a manos de Esteban. Mi padre pasó el resto de su vida cargando la culpa de no haber escuchado». Hizo una pausa. «No quiero que dentro de 30 años alguien esté contando que don Hipólito pudo haber hecho algo y no lo hizo». Don Hipólito se quedó mirándola por un largo rato. Luego se levantó, fue a un armario viejo en la esquina del cuarto, abrió el cajón de abajo y comenzó a revolver entre papeles antiguos. Sacó una carpeta delgada, la trajo a la mesa. «Archivé una copia antes de echarme atrás», dijo él, «como usted dijo que siempre hacía». «¿Quién dijo?», preguntó ella sin entender la referencia.
Un hombre que me dijo que era práctica de notaría. Él la miró. Vino aquí anoche. No me dijo su nombre, pero me mostró los papeles de su padre. Jimena cerró los ojos por un segundo. Joaquín había ido antes que ella, sin decir nada. Había plantado la semilla antes de que ella llegara a regarla. Abrió los ojos. ¿El dictamen está completo?, preguntó ella. Está en condiciones de ser presentado, respondió él. No es lo que habría elaborado con más tiempo, pero documenta las irregularidades lo suficiente para que un notario público de otra ciudad pueda evaluarlo. ¿Vas a firmarlo? Pausa. Sí, dijo él, con la voz de alguien que ha decidido algo difícil y no va a cambiar de opinión. Jimena salió de la casa de don Hipólito con la carpeta en la mano y se quedó parada en la calle un momento bajo el calor de la tarde. Había una sensación extraña dentro de ella, no de alivio, porque el alivio aún estaba lejos, sino de algo que había estado suspendido durante meses, finalmente empezando a tener suelo bajo los pies. Fue a la posada. Joaquín estaba en el cuarto. Ella tocó, entró sin esperar respuesta, puso la carpeta sobre la mesa y se quedó mirándolo. «Fuiste tú quien se acercó a él primero», dijo ella. «Fui, sin avisarme. Necesitaba saber si él tenía el archivo antes de crearle expectativas». Ella guardó silencio. «Podrías habérmelo dicho», dijo ella al fin. «Podría. No supe si debía». Él se levantó. «¿Me equivoqué?» Ella miró la carpeta. «No», dijo ella. «Pero la próxima vez me avisas». Él asintió. «¿La próxima vez?», dijo él, como si las dos palabras tuvieran peso. Esa noche, los dos se quedaron en la mesa de la posada hasta tarde, con doña Concepción, que había dejado de fingir que no estaba interesada, y se sentó con ellos, organizando los documentos en orden cronológico. Recibos, anotaciones, el dictamen de Hipólito, las cartas del padre de Joaquín, cada pieza en su lugar, cada fecha confirmada, cada valor confrontado con lo que se había pagado. Era un expediente, no perfecto, no infalible, pero lo suficientemente sólido para servir de base para una impugnación formal. Y más que eso, era la historia de dos familias destruidas por el mismo método, con un hombre cuyos papeles atravesaban décadas y cuyo patrón era visible para cualquiera que supiera lo que estaba viendo. «¿Cuándo vas a verlo?», preguntó doña Concepción, sin rodeos. «Mañana», respondió Joaquín. «Va a tratar de intimidarte», dijo ella. «Que lo intente. El Faustino va a estar con él. ¿Y los otros dos? ¿Sabes los nombres de los otros dos?». Doña Concepción se limpió las manos en el delantal con una expresión de quien está ligeramente ofendida por la pregunta. «Mijo, yo sé el nombre de cada persona que ha puesto un pie en este pueblo en los últimos 40 años. Los otros dos se llaman Chuy y Beto. Chuy tiene un pie chueco. Beto le tiene miedo a los perros». Joaquín la miró. «¿Va a ser útil saber sus nombres?». «Va a ser útil saber que son hombres comunes», dijo ella. «No son fieras. Son hombres que necesitan el salario y que hacen lo que les mandan. Si el que manda cambia, ellos cambian también». Jimena miró a su madre sentada. Había algo en esa mujer de 68 años, en esa manera directa de ver a las personas como eran, que ella había pasado la vida tratando de aprender. A la mañana siguiente, mientras Joaquín se preparaba para ir a ver a Esteban, Jimena fue al tianguis, no por costumbre ni por rutina. Fue porque había algo que necesitaba hacer antes de que el día siguiera su curso. Llegó temprano, cuando los puestos todavía se estaban montando, y el olor a pan fresco se mezclaba con el polvo levantado por el viento de la mañana. Fue directo con doña Marta, que estaba abriendo los moldes con el cuidado de quien abre algo precioso. «Marta», dijo ella. Marta se volvió con una mirada que ya esperaba algo difícil. «Me contaste lo que estabas diciendo sobre Joaquín», continuó Jimena. «Sé que no fue fácil. Gracias por eso». Marta parpadeó, sorprendida. «Solo pensé que debías saberlo», dijo ella. «Y debías saberlo». Jimena hizo una pausa. «Lo que él está haciendo no es lo que Esteban está diciendo. Pero entiendo que no tienes motivos para creerme por eso». «Jimena», comenzó Marta. «No necesitas decir nada»,
Solo quería que supieras que tengo documentos que muestran que los contratos de mi padre tenían irregularidades, que no es solo mi palabra, y que hay otras familias con contratos iguales. Miró a la vecina de puesto de tantos años. Si tú o alguien que conozcas tiene papeles de Esteban guardados en casa, hoy puede ser un buen día para sacarlos del cajón. Marta se quedó mirándola. ¿Qué va a pasar hoy?, preguntó. No sé exactamente, pero va a pasar algo. Mientras tanto, Joaquín había llegado frente a la casa comercial de Esteban. La construcción era la más grande del pueblo, con un porche techado y una fachada que había sido pintada hace poco, el único edificio en la plaza que parecía nuevo y bien cuidado. Eso era lo que el dinero de contratos irregulares compraba, la apariencia de prosperidad justa. Esteban estaba en el porche cuando Joaquín llegó, con la costumbre de quien recibe visitas importantes allí, para que todos puedan ver qué tan importante es. Ahí estaba Faustino, recostado contra la pared, y los otros dos, que Joaquín ahora sabía que eran Chuy y Beto, de pie en la escalera. Me informaron que quería hablar, dijo Esteban con la sonrisa que Ximena había descrito exactamente, amplia y sin llegar a los ojos. Tengo una propuesta, dijo Joaquín. Las propuestas de forasteros generalmente no me interesan mucho. Esta le va a interesar. Sacó los documentos del abrigo y los puso sobre el cajón de madera que estaba entre los dos, allí en la terraza, a la vista de la plaza, que ya empezaba a llenarse con el movimiento del inicio del día. Ningún escenario podría haber sido más conveniente. Estos son los contratos que usó con la familia Morales, dijo Joaquín. Y este es el dictamen técnico elaborado por un profesional de la notaría que documenta las irregularidades en las cláusulas de interés. Y estos son los registros de pago que Ximena mantuvo a lo largo de los años, que al compararlos con el valor real de la deuda, muestran que ella ya pagó más de lo que debía. Esteban miró los papeles sin tocarlos. Esto no es nada, dijo. Es suficiente para llevarlo ante el notario público de Guadalajara y solicitar una revisión formal. Joaquín hizo una pausa. Pero no es todo. También tengo documentos de mi padre, que fue una de sus víctimas hace 3 décadas, que muestran que usted usa el mismo modelo de contrato desde hace más tiempo del que cualquiera en este pueblo se imagina. Esteban se quedó inmóvil. Mi propuesta es sencilla, continuó Joaquín. Usted retira el protocolo de transferencia de posesión de la propiedad de Ximena. Acepta el valor real de la deuda, calculado sin los intereses irregulares, considerando lo que ella ya pagó a lo largo de los años, y firma un cierre formal. Si hace esto, el dictamen se queda aquí. Si no lo hace, va al notario público con todo lo que tengo. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios que había habido en ese pueblo antes. Era el silencio de algo que estaba cambiando de peso. Esteban intentó sonreír. Salió más pequeño de lo habitual. ¿Quién me garantiza que no lleva esto al notario público de todos modos? Mi palabra, dijo Joaquín. La palabra de un forastero que apareció de la nada. La palabra de un hombre cuyo padre fue destruido por el mismo método que usted usó con la familia Morales. No tengo interés en su ruina, Esteban. Tengo interés en que Ximena se quede con lo que es suyo. Esteban abrió la boca para responder, y fue en ese momento que escuchó pasos en la plaza. Se giró y se quedó mirando a 3 personas que caminaban hacia la terraza. Una de ellas era doña Marta, con un sobre amarillento en la mano. Las otras 2 eran una pareja mayor, don Ignacio y su esposa, doña Guadalupe, que había perdido su parcela a manos de Esteban 15 años atrás, y que cargaba una carpeta vieja bajo el brazo, con la expresión de quien guardó esa carpeta durante años sin saber cuándo la iba a necesitar. Detrás de ellos venía Ximena. Ella no había acordado nada con Joaquín sobre ir. Había salido del tianguis después de hablar con Marta, y simplemente caminó en esa dirección como si fuera el siguiente paso obvio. Y Marta había hecho algo que Ximena no esperaba. Había llamado a don Ignacio. Esteban miró a ese pequeño grupo con una expresión que fue cambiando lentamente mientras la realidad de lo que veía llegaba a él. No era una multitud, eran solo 4 personas con papeles en la mano. Pero en un pueblo donde nadie se había movido por miedo en años, 4 personas con papeles en la mano
Representaban una grieta en un muro que había parecido sólido. Faustino y los otros dos hombres se quedaron mirando al patrón. Esteban no dijo nada por un tiempo que pareció demasiado largo. Luego entró, tomó la pluma y volvió. ¿Cuáles son los términos exactos?, dijo con la voz de quien está calculando, no de quien está derrotado, pero con la claridad de quien se dio cuenta de que el costo de continuar es mayor que el costo de retroceder. Joaquín expuso los términos con precisión. Protocolo de transferencia retirado. Deuda recalculada en el valor correcto. Acta de cierre formal firmada en presencia de Hipólito Castillo, quien llegó mientras ellos hablaban, con la carpeta del dictamen bajo el brazo y los lentes gruesos en la punta de la nariz, con un paso firme que iba más allá de lo que sugería su tamaño pequeño. Esteban firmó. No con grandiosidad, no con discurso. Firmó con la letra controlada de quien está conteniendo algo más grande que el gesto, y cuando la pluma se levantó del papel, fue como el sonido de una puerta muy vieja cerrándose por fin. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Lo que ocurrió en los días siguientes no fue una celebración. Un pueblito pequeño no celebra con ruido. Celebra con pequeños gestos que, sumados, pesan más que cualquier discurso. Doña Marta volvió a saludar a Jimena en el tianguis con ese tipo de mirada, de quien quiere decir que se arrepintió pero no sabe cómo empezar. Jimena la libró de la incomodidad respondiendo con un buenos días normal, como si ninguna de las 2 semanas anteriores hubiera pasado, porque así funcionaba el pueblo y así necesitaba seguir funcionando. Don Ignacio y doña Guadalupe llevaron sus propios documentos al notario público de Guadalajara, apoyados por el dictamen de Hipólito. Era un proceso que iba a tardar, que tenía obstáculos por delante, que no tenía resultado asegurado. Pero fue la primera vez en 15 años que don Ignacio miró la carpeta vieja con algo que no era resignación. Otros 2 vecinos fueron a la casa de Hipólito en las semanas siguientes con contratos de Esteban pidiendo análisis. Hipólito los atendía con los lentes gruesos y la voz baja y esa meticulosidad de décadas que no se había ido con la jubilación, y decía lo que veía con la honestidad de quien había aprendido, en una tarde difícil, el costo de no hablar. Esteban se quedó en el pueblo. No se iba porque había construido su vida allí y porque irse sería admitir algo que no estaba listo para admitir. Pero el paso largo con el que había cruzado la plaza durante años se acortó un poco. La sonrisa se volvió un poco más calculada, y los 2 matones que aún trabajaban para él empezaron a recibir menos trabajo, porque había menos cosas que apretar cuando el muro del miedo se había agrietado. Faustino, el hombre de confianza, fue el primero en cambiar de bando de manera discreta. Empezó a evitar las tareas que antes ejecutaba sin cuestionar, y después de algunas semanas encontró razón para visitar parientes en otra ciudad. Chuy y Beto siguieron un camino parecido, por razones diferentes, pero con el mismo resultado. Esteban se quedó sin el aparato que había sostenido su dominio durante décadas, y lo que quedó fue solo un hombre de bigote espeso y trajes bien cortados en un porche que se había vuelto demasiado grande para él. Elena vio partir a Joaquín. Él fue a la casa en la tarde de un día que no era especial por ninguna razón, con el caballo preparado y el casaco oscuro con el que había llegado. Tocó la puerta. Elena fue a abrir con el delantal manchado de harina, porque había pasado la mañana haciendo pan como había hecho cada semana durante décadas, sin importar lo que estuviera pasando a su alrededor. Ella lo miró de arriba abajo con la expresión evaluadora que siempre tenía. «¿Te vas?», dijo ella. «Tengo asuntos que resolver en la ciudad de donde vengo», respondió él. «Pero vuelvo». «Eso fue lo que dijiste la última vez». Y volví. «Tardaste 2 años. Esta vez tardaré menos». Elena se quedó mirándolo. Luego dijo con la voz tranquila de quien no necesita un tono dramático para decir algo importante. «Mi hija cargó sola ese peso por mucho tiempo. No le gusta pedir ayuda. Nunca le ha gustado». Hizo una pausa.
Pero eso no significa que no necesite a nadie. Significa que tiene demasiado orgullo para admitirlo. Joaquín se quedó escuchando. Tú lo sabes, continuó ella. Y ella sabe que tú lo sabes. Esto es diferente de no saber. Asintió. Elena volvió a entrar sin decir nada más. Era su manera de decir lo que tenía que decir. Una vez, directo, y ya. Jimena estaba en el patio cuando él fue a despedirse. De pie cerca de las matas de maíz que habían recibido agua en las últimas semanas y que empezaban a mostrar que aún tenían vida dentro. Ella se giró al oír el portón. Se quedaron mirándose por un momento, con la plaza del pueblo de El Arenal visible al fondo, dorada y polvorienta como siempre, con el ruido lejano de alguien llamando a otro y el olor a humo del pan de Marta llegando con el viento de la tarde. ¿Cuándo?, preguntó ella. No sé exactamente, pero cuando regrese voy a entrar por el portón de enfrente y tocar la puerta. Ese portón siempre ha estado abierto. Lo sé, pero esta vez toco. Ella no sonrió, pero había algo en su rostro que era diferente del rostro que él había encontrado atado al poste, diferente del rostro que había devuelto el dinero la primera vez. Era el rostro de una persona que había atravesado algo difícil y estaba de pie al otro lado. Él montó el caballo, dio vuelta a las riendas, y antes de tomar el camino, miró hacia atrás una última vez. Ella estaba quieta en medio del patio, con las manos a los costados del cuerpo. No saludó, pero se quedó mirando hasta que el polvo se cerró detrás de él. Elena, que observaba desde la ventana con el delantal aún manchado de harina, dijo en voz baja para nadie en particular, «Ese vuelve», y cerró la ventana con la satisfacción discreta de quien sabe que tiene razón. 3 semanas después, en el tianguis de una mañana de miércoles que olía a lluvia que aún no había llegado, Jimena armó su puesto con sus quesos, bordados y hierbas medicinales como había hecho cientos de veces antes. Doña Marta, a su lado, puso un pan sobre el lienzo bordado sin decir nada, solo un gesto, el tipo de disculpa que no necesita palabras para ser entendida. Jimena no dijo nada, pero no apartó el pan. Por la tarde, al regresar del tianguis con la cesta en el brazo, pasó por el portón, entró a la casa, se quitó los zapatos, fue al cuarto, se arrodilló y sacó de debajo de la cama la cajita de madera. La abrió. Miró todos los papeles que había guardado a lo largo de los años. Recibos, notas, fechas, cada prueba de que había luchado como sabía hacerlo. Al fondo de la caja, doblada en 4 con la letra firme de quien no tiene costumbre de escribir cartas, estaba la nota que Joaquín había dejado antes de partir. Ella la había encontrado la mañana siguiente a su partida, dentro de la cajita, sin saber cuándo él la había puesto ahí. Eran pocas líneas. Las había leído una vez, doblado de vuelta y guardado sin contárselo a nadie. La abrió de nuevo ahora. Leyó. Dobló con cuidado. Cerró la cajita y fue a hacer el queso. Elena, que se había detenido en la puerta del cuarto al ver a su hija con la cajita, se quedó mirando por un momento. Había algo en el rostro de Jimena que no había visto en mucho tiempo, tal vez desde que su hija era niña y su padre aún sonreía en la cena. No era alegría exactamente, era algo anterior a la alegría, algo que existe antes de que la alegría sepa que puede llegar. Era esperanza. La anciana volvió a la cocina, encendió la estufa y empezó a calentar la leche para el queso. Algunas semanas más tarde, cuando la lluvia que había estado amenazando finalmente llegó y refrescó el pueblo de El Arenal por primera vez en meses, empapando la plaza y haciendo que el polvo se volviera lodo y las matas de maíz en el patio se enderezaran como si supieran que era hora. Hubo un sonido en el portón de enfrente que Elena reconoció antes que Jimena. Un toque. Firme. 2. Elena se quedó callada en la cocina. Jimena fue hasta la puerta. La abrió. Joaquín estaba afuera con el sombrero mojado y el saco oscuro goteando lluvia, el caballo amarrado al poste de la calle con la paciencia de siempre. Había una expresión en su rostro que era nueva, o tal vez no era nueva, tal vez era la misma de siempre, pero esta vez sin la capa de reserva que lo había acompañado por años de camino.
Dijo que golpeaba, dijo él. Ella se quedó mirándolo con la lluvia cayendo detrás. 2 meses, dijo ella. Tenía cosas que resolver. ¿Resolviste? Resolví. Pausa. La lluvia golpeaba el techo con el ritmo regular de algo que estaba donde debía estar. Pasa, dijo ella, antes de que te empapes por completo. Él entró, y Elena, en la cocina, colocó una taza más en la bandeja. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia que tocó nuestros corazones. Comenta si crees que Ximena hizo bien en aceptar la ayuda de Joaquín. Dale like, suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta.